Adéntrate en el misterio de los antiguos textos sagrados, la enigmática historia de Caín y su compañera. ¿Quién fue ella realmente? ¿Existen otros personajes ocultos en las sombras de la narrativa bíblica? Acompáñanos en este viaje hacia lo desconocido, donde las verdades ocultas esperan ser reveladas. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir la verdad. Empecemos. Según las Escrituras, Dios formó a Adán del polvo de la tierra y le insufló el aliento de vida. De su costado, mientras dormía profundamente, creó a Eva. Dios los bendijo y les dijo: «Sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y dominadla», como se narra en Génesis 1:28. Este mandato divino les otorgó la capacidad de procrear y llenar el mundo con su descendencia. Así, las Escrituras nos enseñan que toda la humanidad desciende de Adán y Eva, quienes son los progenitores originales. No hay testimonio bíblico de otros seres humanos fuera de esta línea ancestral, ni antes ni después de ellos. De hecho, se afirma que de una sola sangre, Dios hizo todas las naciones para que habiten sobre la faz de la tierra, como se menciona en Hechos 17:26. Esto significa que todos compartimos un ancestro común y un creador único, hermanándonos en origen y destino. Caín, el primer hijo de Adán y Eva, tiene una historia que despierta mucha curiosidad. ¿Por qué es tan controvertida su historia? ¿De dónde surgió su esposa? La respuesta, aunque sorprendente, es sencilla. Su esposa era su hermana. Sí, su hermana. Todos los descendientes de Adán y Eva se casaban entre ellos, una práctica que hoy en día nos parecería extraña o incluso inapropiada, pero que en aquellos tiempos era la única manera de cumplir con la instrucción divina de crecer y multiplicarse. No había restricciones contra casarse con parientes cercanos, ni preocupaciones sobre problemas genéticos, ya que se creía que el ADN original de la humanidad era perfecto y sin defectos. La Biblia nos dice que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas, no solo a Caín y Abel. Según Génesis 5:4, después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y tuvo muchos más hijos. Esto sugiere que la primera pareja tuvo al menos 9 hijos, posiblemente muchos más. Caín encontró a su esposa entre estos hermanos y juntos tuvieron a Enoc, quien dio nombre a la ciudad que Caín construyó, como se relata en Génesis 4:17. La genealogía de Adán y Eva aclara que no existen otras líneas humanas fuera de la suya, desmintiendo cualquier teoría sobre otras humanidades. Todos descendemos de Adán y Eva, formando así una gran familia unida. Este hecho subraya una lección fundamental sobre nuestra existencia. Todos somos iguales ante Dios y compartimos la necesidad de su protección y redención. Profundizaré en este tema más adelante. Hasta ahora, entendemos que toda la humanidad proviene de Adán y Eva, quienes tuvieron muchos hijos, incluyendo a la esposa de Caín. En esos tiempos antiguos, casarse entre hermanos era común y necesario para seguir la orden de Dios de multiplicarse y poblar la tierra. Sin embargo, surge la pregunta: ¿qué cambió después? ¿Cómo se desarrolló la descendencia de Adán y Eva? ¿Y cuándo y por qué se empezó a considerar incorrecto el matrimonio entre parientes cercanos? Según la Biblia, Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Caín, impulsado por la envidia y la ira, cometió el primer asesinato de la historia al matar a Abel. Como castigo, Dios lo sentenció a vagar lejos de su presencia. Caín se mudó a la tierra de Nod, al este del Edén, donde se casó con su hermana y tuvo un hijo llamado Enoc. Caín también construyó una ciudad que nombró Enoc en honor a su hijo. Entre los descendientes de Caín estaba Lamec, conocido por ser el primer polígamo y el segundo asesino mencionado en la Biblia, según Génesis 4:1-24. Abel, por su lealtad y amor hacia Dios, se convirtió en el primer mártir. A diferencia de Caín, que ofreció solo parte de sus cultivos, Abel ofreció lo mejor de su rebaño a Dios. Esta actitud de Abel, marcada por su integridad, fue reconocida por Dios, quien lo honró.
La Biblia no menciona descendientes directos de Abel, pero según Hebreos 11:13, que habla de fieles que vivieron por su fe hasta el final, sugiere que Abel vivió una vida de fe profunda. Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set. Su llegada simbolizó la continuación de la humanidad, ofreciendo una nueva oportunidad para que la descendencia cumpliera con el plan divino en la tierra. Así, Set se convirtió en un símbolo de esperanza, marcando el inicio de la recuperación y salvación humana tras los conflictos y tragedias que marcaron los primeros capítulos de nuestra historia ancestral. El nombre de Set, que significa puesto o designado, indica su papel como el sucesor escogido por Dios para continuar la línea de los justos. De Set desciende Noé, quien con su familia fue el único que sobrevivió al diluvio destinado a purificar la tierra. Este linaje se extendió luego a través de Abraham, Isaac y Jacob, quienes son considerados los fundadores del pueblo de Israel. La genealogía llega hasta José, el esposo de María y padre de Jesús, el Salvador del mundo. Esta secuencia genealógica se documenta desde Génesis 4:25 hasta Mateo 1, del 1 al 16. Aunque las escrituras no detallan todos los nombres de los hijos e hijas de Adán y Eva, se sugiere que la pareja tuvo más de 50 hijos, engendrando más de 2000 nietos. Estas primeras generaciones, unidas por lazos de sangre directos, dieron origen a las primeras familias, tribus y naciones. En aquel entonces, el matrimonio entre hermanos no era considerado inmoral ni pecado, ya que no existían leyes divinas que lo prohibieran ni riesgos genéticos asociados a tales uniones. Cabe destacar que el ADN primordial de Adán y Eva era puro y sin defectos. Junto con la bendición divina de procrear descendencia sana y robusta, lo que convertía el matrimonio entre hermanos en una necesidad práctica para obedecer el mandato divino de poblar la tierra. A medida que el tiempo pasaba, el pecado y la corrupción comenzaron a afectar la perfección original del corazón humano y su ADN. Esto llevó a la aparición de mutaciones y defectos genéticos que el matrimonio entre familiares cercanos podía agravar. Por ello, Dios estableció normas claras contra el incesto, dictadas a través de Moisés. En Levítico 18 se instruye al pueblo de Israel a evitar matrimonios entre parientes cercanos, marcando un límite divino para preservar la santidad y pureza del pueblo. Dios también especificó las relaciones familiares que no deben entablar vínculos conyugales o sexuales, incluyendo padres, hijos, hermanos y otros parientes. Estas prohibiciones, descritas como abominaciones en Levítico 18, del 7 al 30, tenían como objetivo mantener la salud y santidad de su pueblo, apartarlo de las prácticas corruptas de las naciones vecinas y proteger la línea genealógica de la que nacería Jesucristo. Estas leyes establecen hasta hoy la base de la moralidad sexual en el cristianismo. Sin embargo, surge la interrogante sobre los matrimonios entre parientes cercanos registrados en la Biblia después de la promulgación de estas leyes. ¿Acaso no constituyen estos casos de incesto? La realidad es que no todos los matrimonios entre parientes cercanos infringen la definición bíblica de incesto. Algunos fueron explícitamente permitidos por Dios. Por ejemplo, Abraham se unió en matrimonio con su media hermana Sara, un enlace anterior a las leyes levíticas, por lo tanto, no considerado incesto. Además, esta unión fue bendecida por Dios, quien les concedió un hijo, Isaac, antecesor de Jacob y fundador de Israel. Isaac, por su parte, contrajo matrimonio con su prima Rebeca, relación no prohibida por Levítico y por ende no catalogada como incesto. En aquel entonces, el matrimonio entre primos era una práctica común, incluso aceptada en algunas culturas contemporáneas. Dios bendijo esta unión con dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob, siguiendo esta tradición, tomó por esposas a sus primas Lea y Raquel. Este hecho tampoco se consideró incesto por las mismas razones antes mencionadas. Adicionalmente, Jacob se casó con dos hermanas, práctica que hoy día sería vista como inapropiada, pero que en su época era una costumbre tolerada, aunque no explícitamente aprobada por Dios.
Tiempo después, Dios colmó de bendiciones a Jacob junto a sus consortes, otorgándoles 12 hijos, quienes se erigieron como pilares de las 12 tribus de Israel. Amram, uniéndose en matrimonio con su tía Jocabed, atravesó los límites de lo permitido, según las prescripciones levíticas que vedan las nupcias entre tío y sobrina. No obstante, la divina clemencia se manifestó en Amram y Jocabed, bendiciéndolos con Moisés, el emancipador de Israel, el profeta elegido para recibir las tablas de la ley en el Sinaí. Otro personaje es Lot, quien en un acto lamentable consumó la unión con sus hijas transgrediendo las normas establecidas en Levítico que prohíben las relaciones entre padre e hija. Este acto repugnante, tras la aniquilación de Sodoma y Gomorra, no contó con la aprobación divina, aunque de dicha unión surgieron Moab y Amón, linajes adversarios de Israel. Judá, por su parte, incurrió en el lecho de su nuera Tamar, un acto igualmente proscrito y considerado incestuoso. Sin embargo, este engaño, motivado por la desidia y falsedad de Judá al eludir la ley del levirato, llevó a la concepción de Fares y Zara, antepasados del rey David. Amnón, cediendo ante un deseo desenfrenado, ultrajó a su hermana Tamar, una violación de los mandatos levíticos que condenan las uniones fraternales. Esta acción vil, impulsada por la codicia y consejos nefastos, fue reprobada por Dios, quien permitió que Absalón, hermano de Tamar, ejecutara venganza, desatando una contienda fratricida contra su progenitor, David, monarca de Israel. La Escritura, lejos de ocultar o justificar estas transgresiones, las revela con franqueza, ilustrando las dramáticas repercusiones del incesto en las vidas afectadas y sus descendencias. Nos instruye sobre la naturaleza pecaminosa del incesto, contraria a los designios divinos para la unión matrimonial y la estructura familiar. Nos recuerda, con firmeza, que el matrimonio ha de celebrarse entre individuos sin parentesco en un marco de amor y respeto mutuo, tal como fue concebido por la divinidad. Pero, ¿cuáles han sido las secuelas del incesto a lo largo de la historia humana? ¿Qué afecciones congénitas emergieron de tales uniones? La Biblia nos advierte que el incesto, al desobedecer el orden natural establecido por Dios, acarrea consecuencias adversas tanto para los implicados como para sus descendencias, incluyendo la vergüenza, la violencia, la maldición, la enfermedad y la muerte. Asimismo, afecta la integridad genética, incrementando el riesgo de patologías congénitas y muchos otros trastornos atribuibles a la herencia genética compartida por parientes cercanos. Estas condiciones genéticas pueden dañar gravemente la salud de los recién nacidos, llegando incluso a causar su fallecimiento prematuro. Por ello, Dios estableció leyes contra el incesto y trazó líneas claras para los matrimonios entre parientes no cercanos, buscando proteger la salud y la santidad de su pueblo. Dios, quien ve en lo más profundo de los corazones, entendía que el pecado y la corrupción habían infiltrado la naturaleza humana, llevando al deterioro genético, con mutaciones y anomalías como resultado. Consciente de que estos problemas genéticos podrían agravarse en las familias consanguíneas, Dios impuso restricciones claras contra el incesto. Pero surge la pregunta: ¿por qué Dios modificó sus preceptos a través del tiempo, permitiendo previamente el incesto para luego prohibirlo? ¿Acaso no parece esto contradictorio? En realidad, Dios no cambió sus leyes, las adaptó según las necesidades y contextos de su pueblo. Él es eterno e inmutable, basando sus decretos en principios eternos. Aún así, como un Dios de amor y misericordia, entiende profundamente a sus hijos y sabe lo que mejor se adapta a ellos en diferentes momentos de la historia. Dios reveló su palabra y voluntad de manera gradual, adaptándose a la capacidad de comprensión de su pueblo a lo largo del tiempo. Esta revelación no fue entregada de una sola vez, sino desvelada paso a paso a través de la naturaleza, la intuición personal, los profetas, milagros, leyes y acuerdos. Este proceso evolutivo llevó las enseñanzas desde lo básico a lo complejo, transformando directrices amplias en mandatos específicos,
y pasando de lo tangible a lo espiritualmente profundo. La culminación de esta revelación es Jesucristo, el Verbo hecho carne, quien nos muestra de manera concreta al Dios invisible y completa nuestra comprensión de la fe. Al principio de la humanidad, Dios permitió el incesto para que sus descendientes poblaran la tierra, aprovechando el ADN perfecto de Adán y Eva, libre de mutaciones o defectos. Sin embargo, esta permisividad acabó cuando el pecado extendió la corrupción por todo el mundo, afectando la naturaleza humana y dañando el código genético. Esto resultó en mutaciones y anomalías genéticas. No obstante, ¿cuál fue el destino de Caín y su esposa tras su transgresión? A pesar de que Caín y sus descendientes estuvieron marcados por acciones moralmente cuestionables, Dios no los dejó sin esperanza ni protección. En Génesis 4:15, se cuenta que Dios puso una señal sobre Caín, advirtiendo que cualquiera que intentara hacerle daño sufriría venganza divina. Esto indica que Dios le ofreció a Caín una oportunidad para enmendar su camino y buscar su misericordia. Aunque el legado de Caín estuvo teñido por la maldad, él y sus descendientes también fueron innovadores en varias disciplinas, como la música, la metalurgia y la agricultura, contribuyendo a los primeros avances de la civilización y cultura. Este análisis nos muestra, según la Biblia, cómo la humanidad entera desciende de un único origen, Adán y Eva. Al principio, las uniones entre hermanos eran necesarias y permitidas para cumplir con el mandato divino de poblar la tierra. Con el tiempo esta situación cambió. Dios estableció normas matrimoniales específicas para proteger tanto la salud física como la espiritual de su pueblo. Además, hemos visto casos de matrimonios entre parientes en la Biblia y cómo estos fueron evaluados por Dios, reflejando su voluntad y propósito. Este recorrido por las enseñanzas bíblicas acerca del incesto nos ilustra la evolución de las normas divinas en respuesta a las necesidades y circunstancias de la humanidad. Espero que esta exploración haya enriquecido tu comprensión y fortalecido tu fe. Si te ha resultado útil, te invito a compartir tus reflexiones, a comentar y a suscribirte para descubrir más contenido edificante. Hasta nuestro próximo encuentro, y que la gracia y paz de Dios sea contigo.